Didacticiencia. Biología. Construyendo un microscopio con tu teléfono celular. Nuestro conocimiento del mundo y sus fenómenos está limitado por lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, el objeto más pequeño que puede captar el ojo humano es de entre 0,1 y 0,2 milímetros, por lo que nuestro conocimiento del mundo microscópico está limitado a aquellos objetos que podemos observar a simple vista. ¿Cuáles son los organismos o estructuras más pequeñas que has podido ver con tus ojos? Intercambia experiencia con tus amigos y familia. ¿Sabes o crees que existen organismos o estructuras en los tejidos vivos más pequeñas de las que podemos observar a simple vista? Durante siglos, el ser humano ha construido herramientas que nos han permitido conocer más allá de lo que nuestros sentidos pueden detectar. Por ejemplo, los telescopios nos ayudan a ver objetos muy distantes como galaxias y estrellas. ¿Qué otros instrumentos inventados por el hombre conoces que nos ayuden a medir y percibir el mundo que nos rodea? ¿Qué instrumento inventado por el hombre nos permite observar objetos más pequeños de los que podemos ver a simple vista? ¿Qué es un lente y para qué sirven? En esta actividad construiremos un microscopio casero que nos ayudará a sumergirnos en la observación del micromundo. Construyamos el estativo. Un estativo es el soporte físico del microscopio que tiene acoplados todos los demás elementos ópticos y mecánicos y nos permite manipularlos finamente, enfocar y buscar las regiones de interés en la muestra. Materiales. El lente interno de un puntero láser. Un cuadrado de trupán de unos 20 centímetros por lado, con agujeros para pernos de 3/8 en sus esquinas, como se muestra en la imagen. Esto formará la base del microscopio. Un cuadrado de cholguán de las mismas dimensiones y con agujeros para pernos de 3/8 en las mismas posiciones que el trupán. Este formará la superficie del microscopio, equidistante y alineado con los pernos a ser un orificio del mismo diámetro que el del lente del láser. Un rectángulo de cholguán de 4 por 20 centímetros con orificios para pernos de 3/8 separados a la misma distancia que los del cuadrado y un orificio central como se muestra en la imagen, el cual será el soporte para la muestra. Bolillas mariposa y tuercas para los pernos de 3/8. Una fuente de luz con pilas. Puede ser una linterna pequeña como las de cabecera. Atornilla los 4 pernos largos en uno de los cuadrados de trupán que formarán la base y superficie del estativo. Atornilla 2 colillas en pernos adyacentes y adapta sobre los pernos el rectángulo que soportará las muestras. Adapta la tapa de cholguán en los pernos de modo que el orificio para el láser quede centrado con el orificio de soporte para la muestra. Coloca tuercas en los extremos de los pernos para fijar la estructura. Inserta el lente en su orificio con su curvatura apuntando hacia abajo. Dispón la fuente de luz sobre la base bajo el orificio del soporte de la muestra. Mientras más pequeño el objeto que se desea ver, el área de donde se recoge la luz que nos permite verlo es más pequeña. Para aumentar la cantidad de luz que proviene del área observada, necesitamos iluminar la muestra con una fuente de luz, en este caso una linterna LED dirigida hacia la muestra. Debes colocar las muestras en el orificio. Coloca un teléfono celular con cámara sobre la superficie del microscopio, dejando el lente de la cámara del celular alineado sobre el lente del microscopio. Si la luz es muy potente,
coloca un papel blanco para disminuir la luminosidad de la fuente. Ajusta el foco moviendo la muestra hacia arriba o abajo con los pernos mariposa. El microscopio está listo para adentrarnos al micromundo. Hemos construido un microscopio. Pero ¿cómo podemos saber su poder de magnificación? Es decir, ¿cuánto aumento tiene y cuánto más allá del poder del ojo humano podemos ver? Para responder esta pregunta usaremos una regla milimétrica. Imprime la imagen regla 10 mm TIFF que se adjunta en el DVD, idealmente en una impresora láser a la máxima resolución posible. La imagen impresa corresponde a 1 centímetro dividido cada 0,5 milímetros. Recorta la regla milimétrica y coloca el papel sobre un vidrio portaobjetos en el soporte para la muestra del microscopio. Enfoca el papel con la ayuda de las golillas y toma fotos con el celular. Rescata la imagen del celular e inserta la imagen en un archivo Word. Verifica y, si es necesario, cambia el tamaño de la imagen a su tamaño real dependiendo de la resolución de la cámara del celular, usando la tabla que se indica a continuación. Imprime la hoja a 300 dpi. Mide 3 veces con una regla la distancia entre las líneas que representan la distancia de 1 milímetro en la impresión y obtén el promedio de tus mediciones. Calcula el aumento de tu microscopio dividiendo el valor obtenido por la medición de la imagen impresa obtenida con el celular y la distancia real correspondiente a la regla milimétrica. El resultado obtenido corresponde al aumento o magnificación de tu microscopio. Recolecta muestras para observar al microscopio: un alfiler, un pedazo de paño de algodón, granos de azúcar, sal y granos de arena, partes de plantas, pequeños insectos o partes de insectos. Si la cámara del teléfono posee zoom digital, utilízalo para ver las estructuras más pequeñas que puedas distinguir. Describe todas tus observaciones y compártelas con tu familia y amigos. La invención del microscopio por Zacharias Janssen en 1590 y Galileo en el 1600 permitió hacer visibles las pequeñas estructuras de los seres vivos. Estos instrumentos, fabricados a partir de 2 lentes compuestos en un tubo, podían alcanzar aumentos máximos de 30 veces, lo que permitió la descripción de estructuras anatómicas de insectos, plantas y vasos sanguíneos en algunos tejidos. En 1665, el científico Robert Hooke mejoró el diseño de enfoque e iluminación de los microscopios compuestos, logrando una magnificación de 50 veces y la primera evidencia de la existencia de las células al observar células muertas de láminas de corcho. La posterior invención del microscopio simple de un solo lente por Anton van Leeuwenhoek en 1670 permitió la primera observación de células individuales y microorganismos. En su diseño usó pequeñas esferas de vidrio que actuaban como lentes con aumento de hasta 200 veces. Luego de la descripción matemática del comportamiento de los lentes por Ernst Abbe en 1860, la microscopía se volvió una ciencia por sí misma, lo que ha llevado al desarrollo de poderosos microscopios y al entendimiento de las bases fundamentales de la estructura y funciones celulares. En el año 2014, los científicos Eric Betzing, William Morner y Stefan Hell fueron galardonados con el Nobel por el desarrollo de la microscopía de súper alta resolución, que ha permitido reducir a 1/4 la barrera de resolución limitada por la difracción y deducida por Abbe en el siglo XIX. Averigua sobre el reino de las protistas que se desarrollan en nuestro medio ambiente. Los estanques en tu escuela u otras acumulaciones de agua estancada tienen muchos protistas e invertebrados. La composición de estas comunidades varía a través de los estanques y conforme avanza el año. Recolecta muestras de aguas estancadas y obsérvalas a través del microscopio. Averigua más acerca de cómo contribuyeron los microscopios al descubrimiento de la célula y la postulación de la teoría celular. Una célula promedio de un organismo eucariota mide 15 micras o 0,015 milímetros. ¿Qué tamaño mediría la célula en una fotografía tomada utilizando este microscopio? ¿La podemos observar con este microscopio?
Las bacterias miden en promedio 0,001 milímetro. ¿Cuánto mediría en promedio una foto de esta célula utilizando este microscopio? ¿La podemos observar con este microscopio?